Aleluya. Voy a pedirle a los niños que vayan a la escuela dominical. Vaya mi princesita a la escuela dominical. Salomé. Hemos estado hablando acerca de sumergirnos en los perfumes aromáticos. Y hablando de eso, el Señor nos llevaba a mirar la ofrenda de la harina y la ofrenda de los granos. Sé que se presentaban vasijas y jarras llenas de harina, de flor de harina fina. Fina, no cualquier harina, harina fina. Y no es fina por el valor, sino fina por la finura de la harina. Amén. Y hablamos que esa ofrenda en Levíticos 2, 1:16 tiene unas características, ¿la recuerdan? Esa ofrenda debía tener 4 ingredientes: flor de harina, ¿qué más? Aceite, incienso y sal. ¿Qué no debía tener? Levadura y miel. Listo, ya hablamos durante 2 domingos acerca de la flor de harina, pero vamos a hablar esta vez acerca del aceite. Y vayamos nuevamente a Levíticos 2 y leamos. Dice así, Levíticos 2, capítulo 2, versículo 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se quema para Jehová. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofreceres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará con estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y al grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Voy a leerles algunas cosas. Como hemos estado viendo, esta ofrenda nos presenta la personalidad de Jesús. Hoy podríamos decir
que Jesús tenía una personalidad sana, estable, armoniosa. Era una persona normal, no normal de corriente, sino normal de perfecta, de perfección. Él, Jesús habitó entre nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Una raza a la que el pecado hizo que fuéramos desiguales, anormales, parciales, llenos de imperfecciones. Una parte de nuestra personalidad se ha desarrollado demasiado a costa de alguna otra parte de nuestra personalidad. Un destacado psicólogo declaró que todos los miembros de la raza humana estamos un poco, solo un poco descentrados. Nada más sino ¿un qué? Un poquito. Ahora, ¿y por qué le viene esa imperfección al ser humano? ¿Por qué nos viene esa imperfección? Nos viene por una razón muy sencilla, porque nos separamos de Dios. Y es que el hombre solamente está pleno en Dios. Separado de Dios no está pleno. No está pleno con un cónyuge, no está pleno con hijos, no está pleno con riquezas, no está pleno con fama, no está pleno con títulos. Nada de eso hace la plenitud en la vida del hombre. La plenitud solo la trae Dios a su corazón y a su vida. Nada más la trae. En contraste con todos nosotros, Jesús era equilibrado y tenía la misma serenidad y estabilidad en todas las áreas de su personalidad y en medio de todas las circunstancias. Jesús nunca andaba salido, ni en los cabellos, ni en los chiros, ni de nada. Ni nunca andaba apocado, ni atemorizado, no. Él no era Elías, hoy con fuego y mañana todo atutado. No. Él no era así, él era siempre el mismo. En todo momento y en todo lugar y frente a todas las personas y frente a todas las circunstancias. Él no cambiaba dependiendo el auditorio, dependiendo el público. Nosotros sí. En Juan 7:5 leemos que la gente se preguntó, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Sin embargo, no obstante, nunca apeló a su intelecto como base para emitir un juicio, ni nunca fue ese su criterio de conducta. ¿Sabe que a nosotros el intelecto y el conocimiento nos afecta tanto que hasta llegamos a negar a Dios? Logramos un poquito de conocimiento y los demás nos parecen hormiguitas y Dios nos parece tan errado y tan equivocado. Solo por una miga de conocimiento. Y Jesús nunca hizo eso. Y ellos mismos decían, ¿y este de dónde sabe tanto sin haber estudiado? ¿De dónde sabe letras? ¿De dónde tiene tanto conocimiento? Que aún se sentaba con los doctores de la ley de tú a tú, a la edad de 12 años. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre y esa era la motivación de sus acciones. Siempre tenía algo claro, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y solo quería agradar al Padre. Y esa era su motivación diaria y continua, agradar al Padre, ser como Él, manifestarlo, darlo a conocer. Y siempre se sometía a la voluntad del Padre y podía decir que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ay, ¿nosotros sí hacemos eso? No, Señor, que sea mi voluntad o no oro más. Bueno, nunca se dejó guiar o influenciar por sus emociones, nunca fue obstinado. En todo momento pudo decir que no se hiciera su voluntad sino la del Padre. Él era regular, uniforme, constante. Todos nosotros somos desiguales, irregulares, inconstantes e impredecibles. A pesar de todas estas cualidades de Jesús, el varón perfecto, la permanencia del Espíritu Santo en su vida fue algo tremendamente visible. Y por eso en esta ofrenda existía el aceite. Y era esencial el aceite. Y si nosotros nos fijamos en el capítulo, todas las veces que habla del aceite, y repite el aceite, y será con aceite, y aceite, y aceite, y aceite, una y otra vez. Ahorita vamos a repasar los versículos. En Hechos 10:38 dice,
Busquémoslo. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios estaba con él. O sea, la presencia del Espíritu Santo nunca faltó en la vida de Jesús. Siempre fue la esencia en él. Y por eso es que lo vemos continuamente orando. Continuamente lo vemos apartado, levantándose de madrugada o haciendo vigilia o apartándose de la multitud a orar a solas, siempre buscando el rostro de Dios. Para que Dios hiciera un milagro. ¿Recuerdan cuando él oró y él dijo, yo sé que tú siempre me escuchas? Solo lo hago por causa de estos, para que creas que tú me enviaste. Pero él siempre sabía. Él no buscaba al Señor con desesperación para que sanara al paralítico. O veía al endemoniado y salía corriendo. Espere aquí, no se vaya a ir, voy a ir a ayunar. 3 días de ayuno para que el Señor lo liberara. No, él sabía que la relación era por él, porque él sabía que necesitaba de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Continua, permanentemente, a toda hora. Necesitaba estar en intimidad con él, porque no había nada que pudiera reemplazar esa relación. El aceite representa el Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de su poder y lleno de su vida. Veamos nuevamente en Levíticos capítulo 2. Lo primero que dice, una de las cosas que dice es, echarás aceite sobre él. Versículo 1. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echarás ¿qué? Aceite. Versículo 6. La cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Nuevamente echar. ¿Y qué dijo Jesús cuando va a empezar su ministerio? Dice, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre mí. Porque me ha ungido. Por cuanto me ha ungido para hacer todo lo que el Padre le había enviado. Para poder ser la bendición al mundo que llegó a ser. La luz al mundo que llegó a ser. Necesitaba que fuera cubierto, lleno con el Espíritu Santo. Necesitaba que el Espíritu Santo se derramara, viniera sobre él. Amén. Para toda su vida de obediencia necesitaba el Espíritu Santo con él. Luego dice el versículo 4 y 5. Versículo 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Aquí dice untadas y en la otra dice amasadas. Luego en el versículo 5, mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite. ¿Usted ha tratado alguna vez de hacer una arepa con harina? ¿Sí? Y entonces usted agarra la harina y empieza a hacer una bolita con ella, ¿sí o no? Chas. Y empieza a darle forma. ¿Cuándo termina de hacer esa arepa? Nunca. Porque le falta algo, ¿cierto? Porque esa harina por ella misma, aunque usted le haga así, nunca se va a compactar. Nunca se va a formar una unidad. ¿Es así o no es así? ¿Qué le echa usted? Agua. Y esa harina empieza a beberse esa agua. Y usted, usted le echó harta agua y usted dijo, me pasé. Esto quedó un masacote. Y al ratico dice, le tengo que echar más agua. Porque la harina, ¿qué hizo? Empezó a beberse toda esa agua. Toda esa agua. Así que usted necesita echarle más y echarle más y echarle más hasta que usted la encuentre que tiene una cierta consistencia que le permita a usted hacer arepas. Yo hago las arepas estilo paisa. Yo empiezo así con los dedos y las puedo hacer de este tamaño. No se me caen ni se me desbaratan.
¿Por qué? Porque esa harina, esa masa ya tiene una cierta consistencia. Si se me da el agua y cuando la estoy haciendo, y con los dedos se me empieza ¿qué? A escurrir. Y si no tiene la suficiente agua, se me empieza a partir. Entonces tiene que llegar a un punto de equilibrio en el agua que le eche, para que esa harina se deje manejar. Y déjeme decirle, así es nuestra vida. Nuestra vida no solo necesita ser molida, sino que necesita ser nutrida. Que se le eche agua y que beba esa agua y que adquiera una cierta consistencia. Pero amasar no es fácil. Cuando uno empieza a amasar harina, a uno el brazo le empieza a doler. Pero déjeme decirle, el amasador es Dios, Él no se va a cansar de amasar. Y Él va a amasar su vida. Y déjeme decirle, usted le va a decir, Señor, pero ¿qué está haciendo? Pero a mí me dijeron que todo chévere, que todo bien. Que de aquí en adelante todo iba a ser flor de rosas. Pero no le hablaron de las espinas. Y entonces es cuando Dios empieza a amasarlo a uno y empieza no solo a trillarlo, después de trillarlo empieza a amasarlo. Y empieza otro proceso. Yo cogí, y el Señor me inquietaba esta mañana a hacer algo, y fue coger harina para pan, para arepas, y le eché aceite de oliva. Y sabe que por más que esté empapado de aceite de oliva, no se compacta. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros quiere guardar su individualidad. Cada uno de nosotros, a pesar de la llenura del Espíritu Santo, queremos ser nosotros. Y queremos decirle, Señor, sí está bien chévere, pero individual, Señor. Juntos pero no revueltos. Juntos pero no fundidos en uno. Y después Dios me guiaba a coger maicena. Y la maicena es mucho más fina que la harina de mazapán. Y esta sí se deja compactar aún por el aceite. ¿Sabe que cuando tú y yo no somos fáciles de compactar, necesitamos ser mucho más trillados hasta llegar a ser verdaderamente flor de harina fina? ¿Sí? Esto no es caca, muchachos. Esto es harina. Por si de pronto están haciendo bromas como esas. ¿Listo? Entonces llega, yo decía, oiga, con esta hija, yo cojo esta y se me desmenuza, mire. Cojo esta y no pasa eso. Yo decía, Señor, ¿cuánto nos falta en la trilla? ¿Cuánto nos falta dejarnos trillar de ti? ¿Cuánto nos falta dejarnos pulir de ti, Señor? Porque la harina que se ofrecía allí era flor de harina y es tipo de Cristo. Y si Cristo necesitó ser ese tipo de harina, ¿cuánto lo necesitamos más tú y yo? Porque algo que se me llama a mirar es que tú no solo necesitas el Espíritu Santo para hacer un milagro, lo necesitas para hacer uno en Cristo. Y la presencia del Espíritu Santo va a llevar que seas amasado, porque sin el aceite no se hace masa. No hay amasamiento sin aceite, no hay amasamiento sin agua, sin un líquido. Leía y buscaba en un diccionario, amasar significa mover o presionar repetidamente una o más sustancias sólidas y pulverizadas. Sólidas y pulverizadas con un líquido hasta que se forme una masa homogénea, compacta y blanda. Pero solo obtuve esa masa homogénea, sólida y compacta cuando fue maicena. Y la maicena sale de maíz. Pero es tan trillada, o sea, tan molida, que es finita. Supremamente fina. Mientras que la otra, la de maíz, que también es de maíz, la de hacer arepas, no, esa no llegó a ser una perfecta unidad, una perfecta masa. Tendría que echarle más aceite o echarle otras cosas para poder llegar a hacer eso. Y Dios no me quiere con otros aditivos. Dios me quiere así, una harina finamente molida, que Él pueda moldear, que Él pueda procesar, que Él pueda después amasar.
Pero el versículo 7 dice, si ofreciereis ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y así sigue. Necesita aceite, necesita harta. Yo empecé echándole goticas. ¿Y sabe que la harina no absorbía tan rápido el aceite? No lo absorbe tan rápido, no es como el agua. Usted le echa agua y a la harina, pero el aceite no. Me tocó empezar a amasar. ¿Sabe cuánto nos cuesta? A veces recibimos un toque, pero la llenura del Espíritu Santo, wow, ser moldeados a Él, necesitamos que nos empiecen a amasar y que esa harina empiece, ese aceite empiece a penetrar todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Que empiece a penetrarlo, empiece a traspasarnos, hasta moldear en nosotros el carácter de Cristo. De Cristo. Ahora, si el Señor Jesús en su perfecta humanidad necesitó del Espíritu Santo, tú y yo lo necesitamos en un grado mayor. Lo necesitamos para algo más que para hablar en lenguas, o para interpretar un sueño, o para dar una palabra profética, o para poner las manos sobre un enfermo y que ellos sean sanados. Judas hizo todo esto, pero jamás llegó a ser esa flor de harina. Sansón, el Espíritu Santo venía sobre él y cobraba una fuerza sobrenatural. Y fue un libertador de su pueblo, pero jamás llegó a ser esa flor de harina. No alcanzó, no pudo ser trillado todo eso, porque no se dejó. Y Saúl, dice que cuando vino, que vino el Espíritu y fue mudado en otro hombre. Dice que fue mudado en otro hombre. Pero no llegó a ser esa flor de harina, no llegó a ser ese uno con el aceite. Porque quería conservar su individualidad. Queremos a veces pan y pedazo debajo del brazo. Sí te quiero a ti, Señor, pero también quiero esto. Ay, esto, otro, y esto de aquí también, Señor. ¿Me dejas, Señor? ¿Puedo, Señor? Y Él te dice, pues, es tu decisión. ¿Qué quieres tú? Yo quiero esto, pero ¿tú qué quieres? Porque querer ser esa flor de harina implica que tú te quieras rendir cada día a Él y que tú le digas, Señor, hazlo conmigo. Yo quiero que lo hagas. Te pido que lo hagas. Que me pulas, que me fundas a ti. Llegar a esta posición es estar fundido a Él. Plenamente fundido. Y necesitamos llegar a ese punto de fundición. Y no basta con congregarnos. Necesitamos venir a Él de continuo y decirle, Señor, todavía soy granitos que quieren su independencia, Señor. Tu llenura, pero su independencia, Señor. No formo masa con nada ni con nadie. Vengo a habitar bajo mis propias alas. Pero esa presencia del Espíritu Santo no debe ser algo casual y menos un toque superficial. Es algo que no solo nos debe tocar y a la vez llenar, impregnar, hasta producir un cambio sustancial en cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos que querer ese cambio sustancial en nuestra vida. No que me van a hablar en lenguas, porque a veces hablamos de lenguas queriendo estar calentanos. ¿Sí? Y nos anhela. Jesús dijo que las mismas cosas que Él hizo nosotros nos haríamos. Y le pedimos el don de milagros, los dones de sanidades. Pero ¿y qué hay de la humildad, de la mansedumbre? ¿Qué hay de la obediencia? ¿Qué hay del dominio propio? Porque Jesús hizo muchas otras cosas aparte de sanar y calmar la tempestad. Él mismo le dijo a los discípulos, aprendan de mí que soy humilde, manso y humilde de corazón. No le dijo, aprendan de mí que calmo tempestades y sano leprosos y resucito muertos. Le dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Habló del carácter. Aprendan de mí. Y nosotros a veces excluimos de las mismas cosas que Él hizo todo aquello que implica el carácter, que es lo que nos puede hacer equilibrados, el carácter de Cristo en nosotros. Es lo que nos puede hacer perfectos. ¿Sí? Buscaba, ¿qué significa
amasar en hebreo, y viene la palabra balal, y significa inundar con aceite, mezclar, ungir. Eso significa. Y busqué sinónimos de la palabra amasar. Sinónimo es unir, amalgamar, aglutinar, mezclar, estrujar, pegar, fundir, fusionar, revolver, pero hasta traer una unidad. Cuando el Señor me inquietaba a echar el aceite sobre esos dos tipos de harina, las dos no absorbieron el aceite, ninguna de las dos absorbió el aceite. Solo fue cuando empecé a amasar, 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 ¿sí? Al punto de que esa harina tiene que llegar a perder su identidad como harina. Usted aquí no me puede contar granos de harina, pero en esta que no está totalmente pulida, usted sí puede, es más, usted sí así siente los granos. Siente los granos. Yo hago con esta así y no siento los granos. No hay granos. No hay granos porque es una harina que totalmente pulverizada, quebrantada, totalmente quebrantada. Y busqué antónimos de amasar, es separar, es despegar, es desencolar, desintegrar, desunir. Ahora el Espíritu Santo nunca va a producir eso en nosotros. Nunca va a producir esa desunión en nosotros. Nunca va a despegar en nosotros. Uy, gracias. Qué detallazo, muchacha. Te debo 2 servilletas y una atención muy preciosa. ¿Qué quieres tú en Dios? Porque Dios necesita que seamos uno y quiere que seamos uno. Él dijo, como el Padre en mí y yo en Él, ustedes en mí y yo en ustedes, uno solo hasta el fin. Y clamó al Padre porque eso fuera así. Padre, te pido que como tú y yo somos unos, ellos también sean uno. Pero esa unidad solo la podemos tener con el Espíritu Santo. Solo si nos dejamos trillar. Vimos que las dificultades y todo eran una leve tribulación momentánea, pero que después eso iba a traer como resultado una enorme manifestación y enorme peso de gloria. Amén. Todos nosotros necesitamos de eso. Pero cuán vital es el Espíritu Santo. Una pequeña conclusión. La presencia del Espíritu Santo no es solo para milagros y sanidades. Por esta ofrenda podemos ver que es también para formar en nosotros el carácter de Cristo. El Espíritu Santo es el que trae el carácter de Cristo a nuestra vida. Pero también podemos ver que es para que tengamos unidad personal. ¿Sabe que cuando nosotros no estamos llenos en plenitud del Espíritu Santo, y la palabra dice en Primera de Tesalonicenses, miremoslo, Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso no puede ser sin el Espíritu Santo en nosotros, porque a veces nuestro pensamiento anda por allá en otras cosas, ¿cierto? Nuestros sentimientos muchas veces andan en otra cosa. Estamos aquí de pronto alabando al Señor y pasa por delante alguien que, allá va ese creído picado. ¿Será que todo mi ser está siendo guardado irreprensible para su venida? Si Él viniera en ese momento, ¿algún área de mi vida estaría irreprensible? Pregunto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí estaría irreprensible o que no estaría irreprensible? Y de pronto está por ahí cantando alguien con el que tuve, y mírelo y allá en la tarima.
¿Será que estoy siendo guardado irreprensible? No, ¿cierto? Porque o mi pensamiento, o mis sentimientos, o mis emociones están guardando algo. De pronto el predicador habla de perdonar y yo, no, otra vez están hablando de perdonar. ¿Y usted qué sabe si hay alguien sin perdonar? Si usted ya perdonó, ahí sí como dicen, coma callado, hombre. Pero no se ponga a criticar al predicador porque está repitiendo algo. ¿Usted qué sabe si Dios se lo puso a repetir porque hay alguien que necesita hacerlo? Si usted ya lo hizo, amén, entonces agárrese a orar, Señor, toca a esas personas que no han podido perdonar y ayúdales a hacerlo. Pero que si bien el Señor lo encuentre irreprensible en todas las áreas de su vida. ¿Y qué? Irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no necesita ser corregido, reprendido. Irreprensible. Que no necesita de reprensión, de amonestación, de corrección. ¿Estamos así? Si el Señor viniera y nos encuentra murmurando de alguien, ¿estaremos siendo irreprensibles o estaremos no siendo irreprensibles? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto que no? No estamos siendo irreprensibles. Necesitamos, y para eso necesitamos el Espíritu Santo, porque es el que nos jala, ¿qué? Las orejas. Es el que nos jala las orejas, es el que nos hace estar irreprensibles, es el que nos dice, oiga, pilas, mire, ¿sí? Venga para acá. Eso que está haciendo lo está haciendo mal. Eso que está haciendo está mal hecho. Es el que nos llama la atención, es el que le llama a usted. Cuando yo estoy bravo con mi esposa, el que me llama la atención o cuando yo me equivoco en la corrección con mis hijas, el Espíritu Santo llega y yo tengo que ir y pedirles perdón, porque en ese momento estoy siendo reprendido por él, porque hice algo que ya me estaba haciendo irreprensible. ¿Sabe que no es mi vecino el que lo va a hacer por mí? Soy yo el que tengo, el sensible al Espíritu Santo, que puedo corregir eso que me están corrigiendo. Necesitamos hacerlo, necesitamos poder hacerlo. En el nombre de Jesús necesitamos poder hacerlo. ¿Cuántas veces en nosotros mismos no hay unidad de fe? Oramos, pero estamos pensando que eso es imposible. O sea, mi pensamiento va por un lado, mi oración va por otra y mis sentimientos y emociones van por otra. Señor, Señor, yo soy tu hijo, que esta hoja de vida que paso para empleo me la den a mí, Señor. Pero estoy orando eso, pero estoy pensando que no me la van a dar. Por la edad, porque se presentaron más mujeres que hombres, y yo no tengo las piernas bonitas de las mujeres, entonces a mí no me van a dar ese trabajo y mi pensamiento ya está por otro lado y ya hay falta de unidad en mí mismo. No hay unidad de fe en mí mismo y debe haber unidad de fe en mí mismo. Mi hablar, mi pensar y mis sentimientos deben tener una unidad en Dios. Y solo cuando tú y yo estamos plenamente sumergidos, plenamente amasados, trilladitos, es que podemos llegar a esa unidad. De resto vamos a hacer, sí, estamos con aceite, sí, pero muchas veces le decimos al Señor, pero tú sabes que somos carne, Señor. Él no se olvida que somos polvo, pero Él sabe que nos tiene que rendir a Él y que tú y yo nos tenemos que rendir. ¿Cuánto quiero de esa rendición? Porque también es necesario, ¿para qué? Para la unidad con otros miembros del cuerpo. ¡Wow! Ya no nos miremos solo a nosotros mismos, en nuestro hogar. Necesitamos llegar a la unidad en nuestro propio hogar. Que los padres, los hijos, lleguemos a ser uno en Cristo. Uno en Cristo. No que tú no tengas tu propio pensamiento, sino que haya tanta unidad que nuestro pensamiento logre coincidir, porque es el pensamiento de Dios en nosotros. Y yo estoy totalmente rendido a Él y le digo que sea tu voluntad y no la mía, Señor. A veces nos cuesta decirle a los papás, sí te obedezco.
Creo que lo que estás diciendo es para mi bendición, Señor. Porque aunque tengo toques del Espíritu Santo, quiero conservar mi individualidad. Y esa unidad se logra es cuando tú y yo estamos fusionados por el Espíritu Santo. ¿Y qué decir de la unidad en la iglesia? ¿Cómo llegamos a la unidad? Si cada uno tiene criterios tan diferentes y ángulos de vista tan diferentes y trasfondo cultural, socioeconómico diferente. Solo esa unidad la logramos en Dios. Dice que el amor es el vínculo perfecto, pero lo que nos hace una sola masa es el Espíritu Santo. El amor nos vincula, nos permite, es como lo que hacen las articulaciones con los huesos, con los miembros. Los empata. Pero la unidad de que seamos una sola masa, solo el Espíritu Santo nos la puede dar. Pero para que esa masa llegue a ser así, cada grano, cada partícula de harina tiene que pasar por el aceite y por ser amasada, por el proceso del amasamiento. Si tú no pasas por ese proceso de amasamiento, no va a pasar. Va a ser difícil que tú llegues a ser uno con el que está a tu lado, así sea tu cónyuge. Va a ser muy difícil. Cuanto menos con el que está a tu lado y no es tu cónyuge. Mucho más difícil. Solo cuando estamos en ese proceso es que podemos todos hacer lo que dice la palabra, que más adelante les voy a leer. ¿Cómo podemos llegar a ser uno con Cristo? Si no es por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo sufrir con el que sufre o llorar con el que llora? Si no es por medio del Espíritu Santo. Él es como el sistema nervioso al cuerpo. Es lo que le avisa a todos los demás miembros del cuerpo qué está pasando con alguno de los miembros del cuerpo. Tiene que haber tal unidad que cuando tú toques la masa no se sientan diferencias. Somos de diferentes tipos de ojo, de diferente color de piel, de diferente forma de cabello, pero tiene que haber una plena unidad entre tú y yo. Yo soy el pastor y usted el que está ahí escuchando, pero tiene que haber una plena unidad. Yo no soy diferente a ustedes. Yo mismo necesito ser trillado cada día para ser flor de harina, para ser cambiado cada día y transformado a la flor de harina perfecta que es Cristo. Y si Él es flor de harina perfecta, yo tengo que llegar a ser como Él y tengo ese llamado a ser como Él. Más allá que un llamado a ser pastor o a ser evangelista o a ser ministro, usted y yo tenemos un llamado a ser como Él. A seguir sus pisadas. Yo puedo ser pastor y no seguir sus pisadas. Eso no me hace, el título no me hace como Él. Es la trilla lo que me hace como Él. Es el pasar por el mortero y ser allí majado. Majado. A veces decimos, Señor, pero si soy tu hijo, ¿por qué estoy pasando por esto? Y le dice el Señor, la respuesta del Señor lógica, ¿cuál sería? Eres mi hijo, pero todavía no eres como mi hijo. ¿Sí sería esa la respuesta? Si eres mi hijo, has recibido a Cristo como Salvador y eres nueva criatura, pero aún no eres como Él. Así que necesito majarte y majarte, y tú tienes que rendirte y rendirte hasta que yo lo logre, lo alcance contigo. Porque estamos llamados tú y yo a alcanzar la medida y la estatura de Cristo. Señor, pero ¿por qué estoy pasando esto? Soy tu hijo y sacamos toda nuestra charretera. Ungido tuyo te sirvo, hago y deshago, corro, subo, bajo, desvivo, me levanto de madrugada, ayuno. Bueno, no es la oración del publicano, pero a veces casi que se convierte en la oración del publicano. ¿Ah? Y el Señor dice, hijo, si eres mi hijo y eres todo eso, pero todavía no eres como mi hijo. Porque estamos llamados a alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto. ¿Y el varón perfecto es quién? Cristo. Y la pregunta es, si tú y yo nos ponemos frente a esa medida y estatura que estamos llamados a alcanzar, ¿cuánta de esa medida y estatura hemos alcanzado? En cada una de las áreas de nuestra vida, de nuestro carácter. Frente a las circunstancias,
frente a las actitudes que tenemos, frente a las circunstancias. ¿Cuánta de esa medida y ese carácter de Cristo hemos alcanzado tú y yo? Tenemos ya, como esposos, como hijos, como padres, como amigos, como compañeros de milicia, como siervos de Cristo, como conciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuánta de esa medida y estatura hemos alcanzado? ¿Cuánta? Porque Él te va a decir y me va a decir a mí, sí, eres mi hijo. Y Él no nos va a negar porque sí somos sus hijos. Él nos dio potestad por cuanto creímos en su Hijo y la recibimos como Salvador. Nos dio potestad de ser hechos sus hijos. Somos sus hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Pero Él nos tiene que majar y dice, sí eres mi hijo, pero aún no eres como mi hijo. La majada no es porque no eres tu hijo, es porque eres su hijo. Dice la palabra que el padre al hijo que ama, disciplina. Y que si no lo ama es porque ¿qué? No es su hijo, es un bastardo. No es su hijo, entonces no lo va a pulir, no lo va a trillar, no lo va a majar, no lo va a pasar por el mortero. No lo va a pasar por el mortero. Recuerden que nada lo que pases es para destrucción de tu vida. Quizás para destrucción de tu carne, pero no de tu vida. Y es para forjar la vida de Cristo en ti. Y más adelante dice la palabra, como leíamos la semana pasada, más adelante se ha de manifestar todo lo que somos en Él. Se va a manifestar de una manera plena porque veremos cara a cara. Y veremos tal como Él es y seremos tal como Él es. Pero necesitamos tú y yo ser majados. Vayamos a Efesios 5, 18 a 20. ¿En qué proceso de la harina vamos? Yo sé que todavía estoy como, todavía granos más gruesos que la harina para arepas. Así que todavía me falta harto, ¿cómo es que dicen las mujeres? ¿Harto pelo pa' moña? Sí, así es que dicen. Pelo pa' moña. Me falta todavía harto pelo pa' moña. Todavía necesito ser majado mucho, pero quiero. Yo le digo al Señor, fúndeme a ti, Señor. Y ahora, cuando leía estas cosas, yo le decía, Señor, con razón que pusiste esta oración en mi corazón. Le decía, Señor, fúndeme a ti, yo quiero estar fundido a ti. Necesito estar fundido a ti. Dice, andad como hijos de luz. Así es el título. Y empieza a ser imitadores de Dios como hijos amados. Pero el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe que la llenura del Espíritu Santo no es una opción? Es un mandato. No es algo que esté de moda. Es algo que tú tienes que hacer continuamente. Buscar ser lleno, procurar ser lleno del Espíritu Santo todos los días. A cada instante, a cada momento. Estar ebrio del Espíritu Santo, ebrio de su presencia. Ahora, una persona ebria es la que está bajo el control de algo. ¿Es así o no es así? Una persona ebria, alguien dice, no está en sus 5 sentidos. Si es verdad, no está en sus 5 sentidos. No está en control de sí mismo. No está en control de sí mismo, pero hay alguien que lo está controlando. Y no solo es el licor. Yo puedo estar ebrio de celos, ebrio de rabia, ebrio de envidia, ebrio de codicia, ebrio de lujuria, de lascivia, de perversiones sexuales. Yo puedo estar ebrio de mentira o de glotonería. Siempre que algo me está controlando y que me impide estar en mis 5 cabales, estoy bajo el gobierno de algo. Y puedo tener el Espíritu Santo en mí, pero no ser Él quien está, no estar ebrio de Él. Es de que hay una parte que decía untar. Puedo estar untado, mas no es ser Él el que esté gobernando mi vida. No estar bajo
la ebriedad, el control del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis del Espíritu, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué quiere decir? Que todas esas cosas siempre traen destrucción, división, pleito, contienda. Los celos, la glotonería, el pleito, la contienda, la disensión, la ira, la amargura, los celos, el resentimiento, la glotonería, la mentira. Todo eso siempre va a traer disolución. En lo cual hay disolución. Antes bien, se lleno del Espíritu. Y luego dice, porque hay una coma y no termina el versículo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle, si usted está ebrio de celos, o ebrio de lujuria, o ebrio de envidia, o ebrio de codicia, o ebrio de resentimiento, ¿será que tú y yo iremos hablando salmos? ¿O himnos? ¿O cánticos espirituales? ¿Ustedes qué dicen? No, no lo podemos hacer, ¿verdad? ¿O iremos cantando y alabando al Señor en nuestros corazones? ¿Será que sí? No. Eso no va a pasar si nosotros estamos ebrios de otras cosas. Si es otra cosa la que está gobernando nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestra sexualidad. Si es otra cosa la que nos está gobernando. Ahora, para que esa cosa nos esté gobernando, tengo que estar tomando de esa cosa, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien ha sido mesero? ¿Y ha pasado platos a la mesa? Y déjeme decirle, a raíz de todos los platos que usted pasó, ¿quedó lleno? ¿O necesitó comer después? Es lo mismo. Usted puede ser barman y estar, no Batman, sino barman. Barman es que se llama el que sirve el trago. El que sirve el trago y lo pasa y hace las mezclas. Pero sin embargo usted no está ebrio. Usted para estar ebrio tiene que tomar. Nadie se embriaga mirando la botella. Y nadie se embriaga oliendo la botella. Tiene que tomar. Y así como la harina bebe el agua, pero así como la harina no bebe el aceite, sino que tiene que ser forzada a tomarla. Muchas veces en las circunstancias Dios nos forza a beber de Él. Nos forza a buscar su rostro y es cuando empezamos a ser llenos del Espíritu Santo. Nos forza a ayunar así sea para que Dios nos solucione el problema. Pero es cuando Dios se acerca a nosotros y se revela y trae un toque, una untada de su Espíritu. Pero esa untada busca es que se despierte en usted el apetito de estar ebrio de Él. Habló lenguas, qué maravilla, sentí un fuego, Señor, qué rico, wow. Pero eso todo lo que tiene que hacer es despertar en mí el anhelo de querer más para poder estar ebrio, porque con una untada usted no queda ebrio. Pasando la copa de champaña se le regó y se untó y ay, qué oliendo a licor y qué feo. Oh, qué rico. Pero dígame, ¿está ebrio? No. Una untada no lo hace ebrio. Es más, coja la copa de champaña y échesela encima. Y tampoco va a quedar ebrio. Pero esos toques del Espíritu Santo tienen que despertar en ti y en mí el apetito de querer más de Él. Porque sin el Espíritu Santo no podemos ser la luz del mundo que Dios quiere que sea. Y no podemos seguir las pisadas de Cristo, de la cual Él nos dejó ejemplo para que la sigamos. Ejemplo en todo, en el trato con sus padres, en el trato con las mujeres, en el trato con los varones, en el trato con la autoridad, en el trato con el enfermo, en el trato con el pecador, en el trato con el religioso, en el trato con el recaudador impuesto, en el trato con los impuestos, con las leyes, con las normas. En todo fue luz. En todo, en ninguno de los casos fue una apariencia. Él fue una realidad, varón perfecto. Y Él dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Andad como hijos de luz, porque tú eres hijo de luz, eres luz. Y estás llamado a alumbrar a otros.
Y estás llamado también a dejar otras huellas, pero no distintas a las de Cristo. Estamos llamados a pisar donde Él pisó, para que otros sigan una misma pisada. Y yo no le dije unas pisadas diferentes. ¿Qué es lo que hacen los religiosos o los que inducen a la falsedad a la gente? Que una pisada al ladito, pero nunca la misma huella. Van dejando su propia huella. Y no es mi propia huella la que debo dejar. Debo dejar la huella de Cristo, clara para que otro la pise. Pero es con mi propia vida. No es con parlamento, es con mi vida íntegra, en todas las áreas de mi vida. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Ahora, si yo, lleno del Espíritu Santo, voy hablando con salmos, con cánticos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿será que estoy llegando a ese varón del que habla Santiago? Que dice que si alguno es capaz de dominar su lengua, ¿es qué? Varón perfecto. O sea, una medida de si tú y yo estamos alcanzando la medida y la estatura del varón perfecto se llama, haga así. ¿Se llama cómo? ¿Cómo se llama? Eso que usted tiene ahí entre la boquita mojado. La lengua. Si usted la domina, usted está caminando hacia ese varón perfecto. Y solo lleno del Espíritu Santo. Y en Colosenses me habla que lleno, morando, haciendo morar la palabra abundantemente en mi corazón. También voy a hablar de esa manera, con cánticos, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, con acciones de gracias. Porque cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, generalmente nuestro hablar está lleno de maledicencia, de renegar, de queja. ¿Verdad? Aún nuestra tratada a nuestros hijos es renegando. Ay, quítese de aquí si es que no va a servir para nada. Si no, no estorbe, por lo menos no estorbe. Si no va a colaborar, no estorbe. ¿Son cánticos espirituales? ¿Himnos? ¿Salmos? ¿Proverbios? Me doy. No están siendo cánticos espirituales. Si es queja a toda hora. Si alguien es capaz de dominar su propia lengua, ese es varón perfecto. Y Jesús lo hizo. Y Él quiere que tú y yo lo hagamos. Pero el secreto ¿se llama cómo? ¿Se llama cómo? ¿Se llama cómo? ¿De qué estamos hablando hoy? ¿De qué estamos hablando? Del aceite. ¿Y el aceite es tipo de quién? Del Espíritu Santo. Ya tenemos la harina, ya tenemos los granos, somos nosotros. El grano de trigo cayó y murió y ha llevado mucho fruto. Nosotros somos esas espigas. Que el grano de trigo, Jesús, cayó, murió y produjo. Y ahora esos granos de trigo necesitan ser majados. Pasados por el mortero y majados allí, majados. No existe máquina extraordinaria para majarnos. Dios sigue en el proceso antiguo, manual. Porque es paso a paso, porque tenemos muchas áreas, porque Él quiere que cada grano sea totalmente pulverizado. Cada partícula de ese grano sea totalmente pulverizada. A su mínima expresión, para negarte, no, para que llegues a ser como Él. El varón perfecto, la mujer perfecta, el padre perfecto, la madre perfecta, el cónyuge perfecto, el hijo perfecto, el gobernante perfecto, el administrador perfecto, el propietario perfecto, el discipulador perfecto. Porque Él busca una descendencia para Él. Porque Él busca, el mismo mundo espera y anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabía eso? La palabra lo dice. Pero ¿cuáles hijos? ¿Cuáles? Que no sea aquellos por cuya causa el nombre de Dios es vituperado cada día, sino que sea esos hijos que lo señalan a Él, con defectos, pero que los defectos me lleven a rendirme a Él y decirle: Señor, a ti me rindo, aquí estoy, me rindo a ti, Señor, hazlo conmigo, púleme. Necesito seguir siendo pulido por ti.
¿Y cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué harías para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué puedes hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Para estar ebrio de Él, para embriagarte de Él. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué sugerencias dan? ¿Se hace usted mismo? ¿O encuentra en la palabra que puede hacer? ¿Cómo? Procurar estar en oración, leer la palabra continuamente, ayunar, orar. Pero ¿sabe algo especial? Es alabar y adorar. Fíjense lo que dice. Lo primero que hizo el Espíritu Santo fue llevarlos a hablar las maravillas de Dios. Y aquí dice en Efesios que llenos hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, con acciones de gracia. Porque la alabanza y la gratitud son algo que hace que la presencia de Dios descienda más y más sobre la vida de una persona, sobre un hogar, sobre una congregación. Entonces, propóngase allí en su corazón sacar tiempos para alabar a Dios, diarios. No porque toca el domingo, ay, a las 8 la alabanza, ay no, ya se pasó, eso no es tan importante. No, sino que todos los días usted coja el hábito de voy a alabar y voy a adorar a Dios. Voy a alabarlo, pero que todos los días usted le diga, Espíritu Santo, ven, yo te necesito, te quiero en mi vida. Si quiero depender de ti, si quiero ser moldeado por ti, si quiero ser forjado por ti, si quiero ser amasado por ti, fundido a ti, quiero ser uno contigo, Espíritu Santo. Y si quiero que reveles a Cristo en mi corazón, y si quiero, lleno de ti, testificar a otros que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que tú reveles a Cristo en mi corazón, que yo dance de gratitud para ti, cante de gratitud para ti. Cante lleno del Espíritu Santo. Proclame tu grandeza y tus maravillas. ¿Sabe que un evangelista no se diferencia mucho de un adorador? Porque los dos tienen que proclamar la grandeza y las maravillas de Dios. Y los dos tienen que señalar a Cristo, aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué estás pasando? ¿Y cuánto quieres de Él en ti? Porque Dios quiere todo en ti y en tu vida. Derramarlo todo. Que tú estés totalmente abandonado en sus brazos y que Él te pueda usar. Si yo cojo esta harinita, la puedo moldear y puedo hacer con ella lo que yo desee hacer. Una arepa o un vasito. Porque ahora ya es dúctil en mis manos, ¿verdad? Y puedo ir forjando en ella lo que yo vaya queriendo forjar. Puedo forjar una lamparita, según yo lo quiera hacer, ¿verdad? Pero si no estoy totalmente rendido a Él, ¿cómo me va a forjar? Si me quejo ante el trato y en vez de decirle gracias, aunque no entiendo, Él un día me decía, y yo se los he dicho y se los vuelvo a repetir, Él me decía, no te pido que entiendas, te pido que creas. Y solo tienes que creer una cosa, Él te ama tanto que jamás te haría daño. Jamás, jamás te haría daño, jamás te dejaría caer. Una vez tuve la oportunidad de poner la mano sobre alguien y en realidad no puse la mano. Dios me guió a hacerme al lado, a orar por él. Y con este dedo lo empujé hacia adelante y se fue como un péndulo hacia adelante. Y luego lo empujé hacia atrás y se fue hacia atrás harto. Y solo lo sostenía con mis dos dedos. Para allá, para acá, para allá, para acá. El Señor me ponía a decirle que Él era poderoso para sostenerle, que solo se abandonara en sus manos y que le buscara y vería lo que Él haría con él.
Pero tienes que creer que nada de lo que Él permite para tu vida es para dañarte. Él no lo empujaba hacia adelante para dañarlo, para dejarlo caer de frente, ni hacia atrás para dejarlo caer hacia atrás. Y mis dedos no son muy fuertes, no soy pesista. Y solo le digo que era con este dedo y este dedo. Lo empujaba para allá, lo recibía acá y lo volvía a empujar para allá, para acá. La persona se movía así. ¿Cuánto quieres abandonarte en sus manos? No temas abandonarte en tus manos, en sus manos. No temas decirle: Señor, yo quiero que tú me moldees a ti. Yo sí quiero que tú seas visto en mí. No quiero que yo ser visto, sino que tú seas visto. Yo sí quiero que tú, Señor, me muevas según tu voluntad y según tu propósito, Señor. Y que hagas conmigo conforme has determinado hacer. Si Él se glorifica en lo que hace, déjeme decirle, todos a su alrededor van a ser bendecidos. Todos a su alrededor van a ser saciados. Todos a su alrededor van a ser ayudados. Porque sabe que esa harina quedaba para Aarón y para sus hijos. Dios no quiere que solo que seas una ofrenda para Él. Quiere que seas una bendición para todos los que te rodean. En medio de su pueblo y aún fuera de su pueblo. Porque estamos llamados a ser luz del mundo. Sal que sal a la tierra. Y como vamos a ver más adelante, la sal es un tipo de Dios. Y tú y yo estamos llamados a manifestarlo a Él, a hacer la sal para la tierra. ¿Cuánto quieres de Él? En ti Él quiere. Pero ¿cuánto estás dispuesto? Estamos dispuestos tú y yo a buscarle y a decirle: Señor, heme aquí. Aquí estoy. Límpiame, lávame, santifícame. Muéstrame qué no te agrada, para apartarme de eso que no te agrada. Si he hecho amistad con el mundo, ayúdame a romper con el mundo, Señor, para hacer amistad contigo. Porque no quiero hacerme amigo del mundo y constituirme enemigo tuyo, Señor. Porque tú eres lo que yo quiero. Pero de verdad tienes que quererlo para poder que te dejes moldear. Porque si solo tú y yo queremos algo de Él, vamos a ser como Sansón o como Judas. Obtuvimos el algo pero no nos dejamos moldear. O como Balaán o como Saúl, obtuvimos el algo pero no nos dejamos moldear. Y la presencia de Dios en nuestra vida no pasó de una untada, no pasó de ser un derrame ocasional sobre nosotros. Y tiene que llegar a trascender. Tiene que llegar a ser mucho más que un toque o que un derramamiento para un milagro, para una manifestación. Y pare de contar. Y de ahí en adelante, ¿qué queda? ¿Qué más quieres? ¿Qué quieres de Él? Porque Él quiere